¿Por qué? Porque ella quiere, pero donde no te... Muy bien, tiempo cumplido. Los 10 minutos ya está. Recordemos que la actividad estaba colgada en el chat. Doctor, A ver. encontrará. Ya listo.
Listo, ya pasó el tiempo de los 10 minutos, doctor. Me parece que ya Sí, están sí, sí, no hay ningún problema. Ok, A ver, doctor. por favor, esto para explicar un poco, ¿no? A la actividad habíamos descrito el caso, habíamos pedido identificar los factores de riesgo estáticos, dinámicos y los parcialmente modificables. La siguiente, a ver, diapositiva, y vamos a aclarar un poco. La siguiente. Ahí estamos. Muy bien. Factores de riesgo y tratamiento. Entonces teníamos, a ver, a grosso modo, ¿no? Podemos identificar más. Obviamente que sí. Entonces habíamos dicho que son los factores estáticos, es como la casa, es algo que ya es inmodificable, es parte de la historia del sujeto, ¿no es cierto? Haber sufrido maltrato físico, ya habíamos visto, ¿no? Es una cosa que también me llamó la atención, es un chico que veía pornografía en forma diaria, a escondidas, y cuando yo detecto este factor de riesgo, pues para mí era, exacerbaba mucho su sexualidad, toda esa morbosidad que lleva a su conducta. Y yo le pedí al padre en primera instancia que regulara su acceso al internet, porque entraba no por el teléfono, por una computadora. Entonces, lo que él me dijo es que necesitaba pues, el internet para algunas cosas en la computadora y que no podía hacerlo y que le iba a decir a su hijo que ya no entre. Y, o sea, ese es el problema de cuando tenemos limitaciones en vincular o que la familia no se quiera vincular, ¿no? O sea, a pesar de que era algo, le explicaba lo importante que era eso, pero no era algo que es más, lo había distorsionado totalmente porque la pornografía la veía pues desde los 9 años y diario. Entonces, cuando tenés esta limitación, lo que traté es de primero reducir la frecuencia y la intensidad de ver y el tipo de pornografía que buscaba, a pesar de que era algo que no controlaba, pero también le hice hacer un autorregistro de ello, ¿no? Y me ayudó bastante. Y bueno, al final, pues el chico ya se minimizó mucho la visualización de esto. El papá, a pesar de que no tomaron la acción que esperé que podrían haberlo hecho, porque era muy fácil para ellos, ¿no? O sea, evitar ese tipo de situaciones. Después, sufrir maltrato emocional, ¿no? Desde niño, la negligencia en la crianza a la que fue expuesto, ¿no? La falta de atención, tanto el padre y la madre, tenerlo a él como soporte emocional ante las situaciones de violencia y victimización que sufría por parte del padre, también era un aspecto bastante significativo, ¿no? Que no había sido bien atendido. Y pues esa negligencia, ese maltrato emocional, el niño, el bullying que había sufrido en algún momento, ¿no? O sea, ese era un aspecto también bastante significativo que nosotros ya no podríamos cambiarlo, pero era parte de los aspectos a considerar para la elaboración de un plan de intervención y para la valoración de riesgo de ese joven, ¿no es cierto? Porque con esto nos podíamos apoyar con un instrumento de valoración global también, ¿no? Adecuado para él, que podía ser el IGI o el SABRI, porque para menores, como hemos visto, hay muy pocos instrumentos, sobre todo estandarizados y adecuados para nuestra realidad. Los dinámicos encontrados, a grosso modo, pueden haber muchos más, obviamente, es información distorsionada sobre la sexualidad. Aprendamos que todos los modelos sexuales que él ha aprendido, las relaciones de la pornografía, y una pornografía, pues alguna con sometimiento, con violencia, ¿no? Las distorsiones cognitivas que tenía en relación a la satisfacción o a la sexualidad, y sobre todo, pues, al presumir que podía tener cualquier tipo de actividad sexual con su hermana, ¿no? Había habido tocamientos, es cierto, pero ya era próximo la situación a eso, y era importante trabajar estas distorsiones con él, ¿no? Bajas habilidades de interacción social. Era un chico que difícilmente no tenía, es más, ni un amigo, sus niveles empáticos muy bajos, sus respuestas emocionales bajísimas, le costaba sonreír, lo agradable, lo vinculé a bastantes actividades de socialización grupal, incluso a jugar fútbol alguna vez. Entonces tratemos de vincularlo, de que alguien lo acompañe a tomar el bus, que irse con alguien. Entonces tratamos de aperturar eso y otro aspecto que, por ejemplo, los conflictos de su identidad también surgieron porque él decía, de repente actúo así porque alguna vez me besó mi primo, ¿no? Entonces también desvirtuar un poco de eso, ¿no? Eso es parte de sus distorsiones cognitivas. Y la baja autoestima, ¿no? No se sentía valorado, se sentía siempre en relación a las demás personas bastante
desvalorizado en sus aptitudes, intereses y capacidades. Algo que nos ayudó bastante eso fue su ingreso a la universidad. Él ingresó a la universidad, ¿no? Ya se le veía otro nivel de consistencia, es más, en su preparación en la universidad ya se veía, ¿no? Que tenía otra disposición, otra actitud, y había logrado avanzar en las aulas de acuerdo a su desempeño, y eso le había traído satisfacciones, más apertura con personas que querían vincularse por él porque estaban teniendo un buen desempeño educativo. Entonces eso nos ayudó bastante, ¿no? O sea, muy de vez en cuando he llamado a saber un poco de él con su padre, por ejemplo, porque tengo el trabajo, el teléfono de él. El muchacho no tenía teléfono. Y bien, me dijo, va bien, mi hijo, bastante satisfecho. Ya un poco él también que se dio cuenta de que la violencia, la forma como había fomentado ese nivel de agresividad en el hijo, o lo había tratado con la agresividad que le había tratado el hijo, no era pues lo más adecuado. Y bueno, el señor en el fondo un poco que racionalizó su conducta, se implicó un poco más y la relación con su madre, bueno, con la madre del muchacho, bueno, era llevadera, pero en una etapa de sinceramiento aclaró todas las cosas que hacía y fue sincero aparentemente él, ¿no? Con la esposa, y ella tuvo más herramientas para enrostrarle su conducta. O sea, si sabía de 2 infidelidades, él le dijo de 2 más, y en vez de que él lo veía como una muestra de sinceridad, de que querer cambiar y de limpiarse todo lo malo que llevaba con él, y ella lo vio como una forma de victimizar de increparle más el hecho, ¿no? Entonces era un proceso largo de pareja que tenían que mejorar para mejorar el clima familiar, para tratar de fortalecer de alguna forma la dinámica, el clima familiar, ¿no? Entonces también teníamos mejoras en el autocontrol, el muchacho a veces que muy ansioso, ¿no? Muy inseguro, entrenamiento en empatía, era el parcial, no, la anterior, por favor, era lo parcialmente modificable, la anterior era lo parcialmente modificable y la prevención de reincidencia, pues algo que si es que íbamos bien, esto nos iba a dar, pero es algo que era latente todavía, ¿no? Era latente. Ahora, ¿por qué? Porque el tiempo, ¿no? Hay muchas personas que están años en intervención, entonces nosotros también tratamos de que él estuviera en una frecuencia mínima de 1 a 2 veces de intervención a la semana, ¿no? Entonces, y él era muy, muy puntual para eso. La siguiente, por favor. Ahora, el análisis funcional que hicimos de él, por ejemplo, es este, ¿no? Los antecedentes de su conducta, una fictura agresiva del padre, estilo de crianza negligente, visualización de pornografía, ausencia de modelos de socialización adecuada, baja autoestima, sentimientos de inadecuación sexual, pues existen las habilidades sociales, distorsiones cognitivas, desconfianza, desvalorización de las figura femenina, ¿no? Esos con factores predisponentes para la conducta, los antecedentes, ¿no? Los factores precipitantes internos teníamos estados alterados de modelo sexual saludable, deficiencias en el control de impulsos, y externo, las oportunidades de cometer el acto y reiterarlo, porque, o sea, iba diario a su casa, todavía tenía acceso a la hermana en esos primeros momentos, entonces no es que del todo había sido retirado el factor agresor del contexto familiar, ¿no? La siguiente, la anterior, por favor, todavía no la pongas esa. La conducta, las cogniciones, teníamos cosificación de la figura femenina, ¿no? De la niña, sentimientos de dominio y de control, pues chico que había sido víctima de bullying quería someter de alguna forma, tener dominio sobre alguien, ¿no? Y una menor era lo que estaba más a la mano. Conducta motora, tocamientos de los genitales de la menor y que ella agarre los suyos, ¿no? Y reiteración del hecho. Las teleológicos, la ansiedad, la sudoración, a corto plazo, las consecuencias fueron sentimientos de satisfacción sexual, sentimientos de dominio y control y satisfacción de su ideal sexual, ¿no es cierto? Todo eso que había visto, vislumbrado de repente, ¿no? En las películas pornográficas. A mediano y largo plazo, un conflicto pues familiar que se presentó por este hecho, ¿no? La dinámica que se acentuó con esto. Contacto con el sistema penal juvenil y estigmatización en el contexto familiar, ¿no? Otros tíos que más o menos se enteraron ya lo estigmatizaron un poco y le agarraron miedo. La siguiente, por favor. Y este es, por ejemplo, un buen modelo de programa. Es el CACER, el programa de tratamiento y control de la agresión sexual. Esto diseñado por el equipo de Opción, una organización que trabaja en medio abierto en Chile, dirigida en la parte de intervención por el psicólogo Osvaldo Vázquez. Es un excelente manual de intervención con agresores y eso entonces enmarca, por ejemplo, un buen modelo de intervención de tratamiento, ¿no? Es recomendable bajo todo punto de vista.
Tuvimos la oportunidad de traerlo el año antepasado a Arequipa. Él estuvo con nosotros y dio una charla. Muy, muy bueno su programa de intervención con agresores. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado la primera parte, ¿no? O sea, lo que es la intervención con agresores sexuales. Ahora vamos a pasar a la intervención a agresores en delitos violentos. Y quiero que más o menos que esté fresco, agarremos el modelo de intervención bueno, que lo pueden desarrollar ustedes en forma personal, porque espero que les den los casos para que los analicen. Pero el caso que vamos a analizar acá y al final de las primeras explicaciones que vamos a hacer sobre los modelos o formas de explicación de la conducta agresiva desde un enfoque criminológico, es que ustedes se den cuenta que todos estos casos son pues chicos que hemos ido atendiendo y conociendo, ¿no? Y algunos de ellos son bastante complejos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. A ver, en un enfoque general, muchas investigaciones han documentado la conexión existente pues entre el acaloramiento emocional y la mayor propensión a agredir a otras personas y cometer ciertos delitos, sobre todo de carácter violento, pues como lo decía Andrus y Bonta. Los delitos más execrables, como homicidios, agresiones, robos con intimidación, son realizados por sujetos en ese momento experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, ansias de dinero, apetito sexual, etc. Hace años atendí a un muchacho que estaba en el Centro Juvenil de Arequipa, que él era un chico alto, bastante atlético, ¿no? Fuerte, y que generaba tal miedo en la gente que me acuerdo que una vez que estaban jugando fulbito los chicos, y uno se le acercó muy así, que muy tranquilo, muy relajado, hasta casi diría de miedo, y le dijo, mira, he puesto tu gaseosa que estaba en el sol, ya la he puesto en la sombra para que no se te caliente. Y lo miró y gracias. Y era un chico que en sus actos delictivos, robaba en taxis, era tremendamente violento. Cualquier tipo de oposición de la persona que estaban robando o una actitud defensiva, él lo golpeaba, pero de la forma más salvaje y brutal. Era una persona bastante violenta. En consecuencia, nos decían que un objetivo importante de los programas de tratamiento, por ejemplo, con personas como esta, es enseñar a los participantes que aquellas estrategias que les permitan mejorar su capacidad de anticipar, detectar y controlar aquellas emociones de ira que pueden devenir en una agresión, como nos decía Mahuay en el 2006. O sea, ese es nuestro objetivo con este tipo de gente, ¿no? Enseñarles a anticipar, detectar y controlar esas emociones, esos impulsos, esa agresividad. Enfoque teórico criminológico, ¿qué nos dice? La relación entre las emociones y la conducta delictiva es abordada en explicaciones por una serie de teorías criminológicas. Nosotros, para esta explicación, vamos a tomar el modelo planteado por Agnew, que hace referencia, es la teoría general de la atención, que hace referencia a 3 fuentes de atención que pueden influir en el individuo. La teoría general de la atención habla de la imposibilidad de lograr objetivos sociales positivos a los que aspira. Por ejemplo, una persona buen sueldo, casa, respeto de su familia, compañeros, la aceptación, el reconocimiento de sus logros, de repente, ¿no? Por las personas de su entorno, las más cercanas. La otra sería el ser privado de gratificaciones que espera o desea poseer, ¿no? No ser considerado para un puesto de trabajo, rechazo de la pareja, etcétera, ¿no? Entonces él dice, yo me lo merezco, yo considero, yo deseo, por ejemplo, y eso le puede traer enorme frustración, ¿no? Ser sometido a situaciones aversivas inaceptables, acoso de sus compañeros de trabajo, colegio, maltrato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace que él también quede cierto resentimiento, ¿no? Y deseo de desfogar este resentimiento. La siguiente, por favor. Como resultado, se podía generar en el sujeto emociones negativas, diversas, entre ellas la ira, emoción correctora de la fuente de tensión. Es esta ira que produce todo esto que habíamos descrito a través de la teoría general de la atención, es la emoción, pues la ira va a ser la emoción que va a corregir y va a acumular y va a devenir y va a ser el objeto de esto, de expresar toda esta
¿no? Toda esta ira, ¿no? La tensión, ¿no? Esta emoción correctora va a ser la ira, ¿no? Para expresar toda esa tensión que está sintiendo ese sujeto. Ello desencadena una conducta o acción correctora de una fuente de tensión, que puede ser una agresión o un robo si deseo o aspiro a tener algo de manera primordial, ¿no es cierto? Digo yo, por ejemplo, deseo un iPhone R y bueno, pues me da estatus, me da reconocimiento, y considero que debo tener eso, entonces en algún momento pues estoy tomando, ¿no? Me siento un poco menos porque yo veo que todos tienen eso, estoy en un círculo donde la situación de los chicos es así, que yo quiero tener esto, y bueno, hay gente que delinque por eso, o sea, y ahí van asociados a otro tipo de componentes conductuales, ¿no? Pero también lo hacen, ¿no? Y van y roban. O hay gente que alguna vez me dijo una amiga, que había salido a ver unos piques de autos, ¿no? Se supone que estaba con un grupo de amigos viendo y dejó su cartera ahí, y al llegar a su casa se da cuenta que le habían robado su celular los chicos que estaban con ellos compartiendo ese día con sus amigas en el carro. No sé quién, me dice, pero me robaron mi celular. Cosas de ese tipo, ¿no? Esto, de repente alguien aspiraba a tener ese teléfono, pues y dio la oportunidad y lo hizo, ¿no? Y de este modo, la acción delictiva o agresiva que realice aliviará la tensión que padecía, dando como resultado de este libro la instalación de esa conducta en el repertorio del individuo. Se aplica este caso al aprendizaje de conductas antisociales. Por ejemplo, yo deseo algo, la forma, voy y lo obtengo de una forma ilícita, ¿no? De repente hasta violenta, pero como no pasó nada y vuelvo a hacer, vuelvo a aplicar el mismo estrategia, el mismo sistema y no vuelve a pasar nada, entonces esto se va instalando, se va reforzando y va consolidando de repente ese rasgo antisocial que yo iba presentando, lo va consolidando, ¿no es cierto? Entonces, hay un aprendizaje y una reiteración de conductas para lograr un objeto. En ese sentido, una agresión sería reforzada si logra eliminar una fuente de tensión amenazante, reforzamiento negativo. O sea, yo deseo algo y la primera vez que necesité algo lo hice robando, la segunda lo hice robando, entonces esta va a ser la forma como he aliviado esa tensión, ese estrés de tener algo y haberlo resuelto va a ser reforzante. Es un reforzador negativo, pero al final va a ser, como les decía, que se instale esa conducta en mí. Entonces, esto más o menos es el enfoque general de lo que podríamos utilizar o ver. Y aquí voy a algo más específico. Un modelo explicativo de la teoría general de la atención. ¿Qué? ¿Qué nos dice? Que hay fuentes de tensión, hay emociones negativas y hay conductas correctivas de la situación, ¿no es cierto? En las fuentes de tensión, por ejemplo, teníamos la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, ¿no es cierto? Privación de gratificaciones que se poseen o se esperan y sometimiento a situaciones aversivas ineludibles. Por ejemplo, fuente de tensión, soy objeto de bullying, soy objeto de bullying, soy objeto de bullying. Ya, la emoción, pues la ira, el disgusto, ¿no? Hasta la depresión de repente en un momento. Pero la ira me va a energizar mi acción. Va a hacer que yo tome una opción. O huya de repente o lo agreda a alguien. Y en el caso de algunos puede ser la agresión descontrolada, por ejemplo, ¿no? A alguien. Como vamos a ver en el siguiente caso que les he puesto, que es muy complejo, pero muy rico para entender un poco esto. Esa respuesta, que para mí va a ser satisfactoria en cierta medida, va a aliviar mi tensión. Y si es muy satisfactorio, positivo, de repente esto hizo yo que saliera airoso y me sentí satisfecho de haber hecho eso, y alivió mi tensión y me sentí mejor, va a hacer que en otra situación yo tome la misma medida. Por ejemplo, que un chico o una persona vaya y golpee, por ejemplo, se sienta tenso porque no puede tener unas zapatillas o una ropa que él quiere. Y aprovecha la oportunidad y eso le genera bastante tensión, ¿no es cierto? Y una de esas, él toma valor un poco y le roba a un hermano que tenía un ahorro, ¿no es cierto? Después puede aparentar que ha trabajado, se ha ganado el dinero con un cachuro que ha podido tener, un trabajo esporádico,
¿no? Para maquillar esta conducta delictiva, pero eso es que libre su tensión y que de repente obtenga lo que quiera. Y si no se dio cuenta el hermano de lo que le faltó, creyó que le habían sacado en otro lado, le habían robado algo las cosas de otra forma, esto va a hacer que lo aplique varias veces y bueno, va a aliviar de esa forma su tensión, pero se va a instalar en él ese patrón conductual, ¿no? De algo incipiente puede desarrollarse en algo más grave, por ejemplo, como el desarrollo de un patrón, ¿no? Antisocial, aunque sea leve, pero ya es el desarrollo de un rasgo. La siguiente, por favor. El comportamiento agresivo. Gran parte del comportamiento agresivo que se da en la relación con otras personas suele presentarse en 3 grupos de factores de riesgo que describen Goldstein y Glick en el 2003. Se inicia con una carencia de habilidades asertivas y de negociación. Son personas pues poco asertivas, ¿no? Poco comunicativas, no respetan mucho las opiniones de los demás, quieren imponerse, quieren hacer prevalecer sus intereses, ¿no? Sobre todo los demás, como que si ellos eran los únicos que importaran, ¿no es cierto? Se precipitan estados emocionales de agitación y agresividad que favorecen reacciones impulsivas para el logro de los propios objetivos y deseos. Y C, estas relaciones son más probables cuando el sujeto presenta un razonamiento moral egocéntrico, concreto y primitivo, ¿no? O sea, está centrado solo en sus intereses, ¿no? Solo quiero esto, no me importan los demás, los intereses míos están por encima de los demás. Hay mucha de esta gente, ¿no? Que piensan que ellos, pues, solo ellos se merecen, solo ellos quieren, solo ellos los creen, solo ellos son dignos de merecer eso, ¿no? Este tipo de personas son muy, cuando tienen ese tipo de pequeñas frustraciones, son muy reactivos, muy repelentes, ¿no? Muy agresivos, muy hirientes, ¿no? En sus respuestas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Un favor, si me siguen con las diapositivas sería interesante porque estamos un poco dispares ahí. Instrumentos para medir la violencia interpersonal, inespecífica. Hay algunos instrumentos que nos van a ayudar a medir esto. Por ejemplo, el BRGA, el BRAG, es un objetivo y contexto de aplicación, es predecir el comportamiento violento grave en adultos afectados por trastornos mentales graves con un historial delictivo, contextos forenses, penitenciarios o clínicos. Son ítems, ¿no? De factores de riesgo de naturaleza variada, de escala actuarial con ponderación de los factores de riesgo y escalas continuas de probabilidad o de violencia futura. Los niveles de respuesta, bueno, aquí están dados las probabilidades y los autores son Ballesteros, Graña y Andreu. Son el doctor Graña y el doctor José Luis Graña y José Manuel Andreu, son de la Universidad de Madrid y tienen varios manuales muy interesantes para intervenir en poblaciones de infractores sobre todo, ¿no? Ahora último, el doctor Andreu presentaba un hermoso manual también de intervención y de trabajo. El HCR20, es una valora el riesgo de conductas violentas de pacientes mentales y delincuentes adultos, contextos forense, penitenciario clínico, pero ojo que por ejemplo, el HCR20 es una prueba de valoración de riesgo o un instrumento de valoración de riesgo de tercera generación. ¿A qué nos referimos con esto? Es un instrumento que nos ayuda a contextualizar los factores de riesgo estáticos, dinámicos, ¿no? No nos ayuda o no nos posibilita no nos aclara las formas de gestionar o cómo intervenir en ellos, o parámetros o índices de la intervención, porque no está diseñado para eso. Es un instrumento, si bien es 100 horas de aplicación obligatoria en el sistema penal juvenil en el Perú, porque hay chicos que pueden haber cometido una infracción antes de los 18 años, pero son judicializados como pasando los 18 años de edad, y este instrumento va desde los 18 años para arriba. Esto es por uso obligatorio, por ejemplo, ahora utilizar. Pero lo que nos damos cuenta, lo que trabajamos con esto, es que muchos de estos factores no nos ayudan esos instrumentos nos están ayudando limitadamente a desarrollar, por ejemplo, planes de identificación para que podamos gestionar y jerarquizar los factores de riesgo a atender para para poder determinar la frecuencia y la intensidad de la intervención, ¿no? Y las características de la intervención también. Entonces, hay una contraposición actualmente. Ahorita, a pesar de ello, es un instrumento
interesante, ¿no? Que fue adaptado por el doctor Puello y Hinterman en 2005, ¿no? Y después, pues, algunas reorientaciones que se hicieron con Arbug, Lución y el doctor Puello de la Universidad de Barcelona en 2007. Sí hay validación, alguien preguntó por ahí si hay validación, sí están siendo instrumentos que están siendo validados, ¿no? Lo que hay que ver también es algunos niveles de consistencia, ¿no? Para la aplicación de estos instrumentos es importante siempre el conocimiento teórico. Les hablo desde un enfoque de valoración de riesgo en el primer caso, porque el enfoque de valoración de riesgo es lo que ahora el Código de Responsabilidad Penal dice esto, ¿no? O sea, valorar el nivel de riesgo para desarrollar una intervención, un tratamiento diferenciado, ¿no es cierto? O sea, el tratamiento diferenciado para sí tenemos que asociarlo a las tipologías delictivas. Y para medir las tipologías delictivas hay instrumentos que tienen que estar adaptados a nuestra realidad. Gracias a la iniciativa de algunos profesionales de la Universidad San Pablo, por ejemplo, ya tenemos adaptado el YESNES, el inventario de personalidad de YESNES, la delincuencia autorrevelada, ¿no es cierto?, que son instrumentos básicos para el establecimiento de las tipologías delictivas, ¿no? Entonces, con un checklist más que supongo que se tiene que utilizar, que lo tenemos, entonces nosotros podríamos establecer la tipología de cada uno de los infractores que vamos a atender. Aunado a una buena valoración de riesgo, pues tenemos un instrumento riquísimo para mejorar y perfilar de manera más óptima nuestra intervención. Si esto no fuera así, pues decir algo en un documento tan importante como es un código, esto sería ir en saco roto, entonces tenemos que tomar acciones para que esto sea implementado. Hay otro instrumento que es el PCLR, evaluación de la presencia de psicopatía en adultos con historial violento delictivo, contexto forense o penitenciario, ¿no? Algunos de estos instrumentos sí están siendo validados y son utilizados en el ámbito forense y en el ámbito penitenciario. La siguiente, por favor. Orientaciones de las técnicas psicológicas. La siguiente, por favor. De las técnicas psicológicas tenemos ahí dotar a los sujetos, por ejemplo, de mejores habilidades de comportamiento para enfrentar eficazmente las situaciones de conflicto. ¿Qué debemos hacer? Confrontar sus pensamientos e interpretaciones distorsionadas de las interacciones sociales. Ayudar a adquirir un mejor control de sus estados de tensión e ira. Muchos de estos patrones que siguen el modelo terapéutico de atención de los agresores sexuales, porque también es un tipo de agresión, entonces tiene el mismo parámetro, ¿no? También podemos precisar algunas fases del tratamiento. La siguiente, por favor. Algunas fases del tratamiento. Tenemos, por ejemplo, el nivel 1, que es cuando se presenta pues una ira baja, ¿no? Pueden ser tratados en servicios hospitalarios generales. Son personas que han podido enfrentar pues a un episodio, ¿no? de ira descontrolada que ha podido dañar algo, pero no es un patrón reiterado, ni constante, ni continuo, ni con unos antecedentes significativos al hecho mismo de la infracción o del delito, entonces puede tener un tipo de intervención baja de repente, ¿no? Hay un nivel 2, denominado una gestión de ira, se aplica el tratamiento pues, psicoeducativo, ¿no? De la baja intensidad a partir de técnicas cognitivo-conductuales estándar, ¿no? Por ejemplo, chicos que han tenido algunas peleas, algunas situaciones por ahí de conflicto. Yo tengo, por ejemplo, una usuaria del servicio que tiene 3 medidas judiciales, las tres por agresión. O sea, es una señorita que cumple 3 medidas judiciales, las 3 por agresión en 3 distintos juzgados, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, ya no entraría a este nivel, ¿no? De gestión de ir abajo, ¿no? Entonces yo viendo los antecedentes desde el colegio era de las personas que iba y golpeaba o motivaba la agresión también, entonces ya tiene que tener otra configuración. Ahora esto, como decíamos, no se van a atenuar simplemente con los años o la maduración, sino que tiene que haber un proceso de intervención. Y después tenemos el nivel 3, denominado tratamiento de la ira, se interviene sobre problemas graves de ira, tratados con objetivos específicos. Este sería el ejemplo de esta señorita, un claro ejemplo de ello, ¿no? Objetivos específicos, ya de repente los niveles de control emocional, de relajación, de sensibilización, etcétera, etcétera, tienen que ser un poco más centrados, más específicos, más exquisitos, digamos.
El nivel 3R es el tratamiento de ira protocolizado, ¿no es cierto? Y evaluado se aplica el mismo tratamiento del nivel 3, pero con sujetos seleccionados en un diseño de evaluación más estricto. O sea, acá ya es más regulado. Son gente altamente impulsiva, como el chico este que les describí antes, al que le tenían casi miedo toda la gente porque era muy violento en sus actos delictivos. Es una persona pues con un rasgo psicopático marcado, ¿no? De violencia. En estos tipos de casos, a ver, por ahí hay un micro, se realiza, en estos casos también se realiza la valoración de riesgo y el análisis funcional del caso. O sea, el análisis funcional y la valoración de riesgo, detección de esos factores estáticos, dinámicos, los parcialmente modificables y hacer un análisis funcional del caso es bastante importante para aclarar un poco la mecánica de la agresión o los parámetros o el funcionamiento de la conducta agresora. La siguiente, por favor. Según Novaco, la siguiente, por favor. Ya, estamos, ¿no? Ya, según Novaco, por ejemplo, y Taylor en 2015, ellos nos hablan de que hay componentes que todo tratamiento debe tener, y son la educación de los sujetos acerca de la ira y la agresión, el autorregistro de la frecuencia e intensidad de la ira y de las situaciones en que acontece. Eso es muy importante, ese autorregistro, ¿no? Cómo él va identificando y racionalizando estas situaciones es importante para un tratamiento de sus distorsiones cognitivas en el autorregistro, la construcción de una jerarquía de situaciones que precipitación de la ira, ¿no? ¿Qué es lo que más lo llama a la actividad agresiva? ¿Qué es lo que las ideas que más lo motivan a eso? ¿No? Hay gente que le pueden insultar a él todo, pero alguien le menta a la madre y son los más violentos del mundo, por ejemplo, ¿no? Esa es una jerarquía en sus situaciones, los factores que precipitan la ira de ciertas personas, ¿no? La reestructuración cognitiva mediante la reorientación de la atención del sujeto, pues modificación de valoraciones y entrenamiento de autoinstrucciones, ¿no? La reeducación de la activación fisiológica mediante la relajación progresiva e imaginación guiada, ¿no? Podemos usar las técnicas de golpe, ¿no? Entrenamiento de conductas de afrontamiento, comunicación y asertividad, visualización y el role-playing son dos aspectos que se pueden trabajar muy bien ahí de situaciones precipitantes de la ira. ¿No es cierto? El entrenamiento, esto en contextos controlados básicamente, ¿no? Para evitar que se desborde, por lo menos en las primeras etapas de intervención. Prácticas de nuevas habilidades de afrontamiento de la ira en contextos, como les decía, controlados. La siguiente, por favor. Muy bien. Les voy a describir aquí un caso que es de los más complejos que me ha tocado trabajar en estos 20 años que tengo, un poco más creo. Y es, bueno, el que voy a describir a continuación. Son hermanos varones que ingresaron al centro juvenil, ¿no? De 16 y 14 años, procedentes de una familia nuclear, estudiantes del tercer y quinto de secundaria que presentan un clima familiar caracterizado por la ausencia de ambos padres, quienes trabajan todo el día hasta las 9 de la noche, desde muy temprano, creo que a las 7 salían, 9 llegaban aproximadamente, suplen con creces las necesidades de sus hijos, quienes estudian en un importante colegio privado, pero son acusados de homicidio de otro menor de 17 años, compañero de estudios del mayor de los hermanos. Esto en circunstancias en que el menor fallecido asistió a la casa de estos en horas de la tarde a realizar una tarea escolar, fue golpeado en la cabeza por el hermano menor, ¿no? Quienes habían preparado y habían urdido ya una forma de inmovilizarlo, es que él entraba y se escondía detrás de la puerta y con un objeto, pues con un palo, lo golpeaba y lo dejaba inconsciente, ¿no? Después, el hermano menor, después de ello ambos lo maniataron en la cabeza, de las manos y las manos a una silla, a fin de dejarlo inmóvil, ¿no? Posteriormente, al despertar del golpe, ellos se pusieron unas capuchas y procedieron a juzgarlo, ¿no? Se pusieron así como una película, unas capuchas que parecían las del Ku Klux Klan, y habían preparado también, y empezaron a juzgarlo, reclamándole los abusos que cometió en contra de ellos, humillándolos física y emocionalmente en múltiples oportunidades desde hacía aproximadamente más de 2 años, tiempo en el que el menor victimado llegó a estudiar a su colegio. Eso es lo que requerían ellos, ¿no? Siendo desde entonces que empezaron los maltratos, pudieron ser determinados estos como bullying, ¿no? Era una bullying bastante agresivo, ¿no? Bastante significativo, alto, el cual refieren comunicaron en varias oportunidades a sus tutores y que al parecer estos no actuaron como ellos esperaban, no atenuaron y por el contrario, ¿no? Siguió creciendo esto. La siguiente, por favor.
El homicidio del menor fue llevado a cabo tratando de imitar lo visualizado por ambos hermanos en una película violentas. Hacen referencia a varias películas, entre ellas una llamada Hostel, donde se aprecia el ensañamiento del agresor con sus víctimas, ¿no? Veían este tipo de películas donde había bastante sadismo, violencia, ¿no? De las personas hacia otras, las descuartizaban. Incluso habían visto esas películas que tienen un nombre que ahora no se me viene a la mente, que ves asesinatos, que pasan asesinatos, ¿no? Por el internet son asesinatos reales, no son parte de una película, ni mucho menos, ¿no? Posteriormente los envuelven en una frazada y lo trasladan a su techo, donde lo depositan y donde fue hallado por un familiar de la víctima la misma noche de lo ocurrido. Esto cabe señalar por qué lo encuentran esa misma noche, porque el muchacho no regresara a su casa, van a buscarlo, uno de los tíos dice, no, está acá, se mete, el señor empieza a buscarlo, sube al techo y ya es que encuentra al muchacho fallecido, ¿no? Cabe señalar que antes de llegar a su madre al hogar, al parecer pues limpiaron el baño de la sangre derramada y no mostraron ninguna señal de alarma cuando ésta llegó, comportándose como siempre lo hacían cuando llegaba uno de sus padres a casa. A este muchacho, después de juzgarlo, ¿no? Y aparentemente encontrarlo culpable de los abusos y maltratos, lo trasladan del lugar donde estaban, en un ambiente que era su sala, a un baño que tenían ahí cerca, lo cierran y mientras ellos se deciden qué hacer con él. Entonces el muchacho dentro del baño, ya que era más grande, obviamente que ellos, era bastante fornido, trata de liberarse y ellos se dan cuenta. Se desesperan y van hacia él, que tenían unas cuchillas con las que lo amenazaban, ¿no? Cuando estaba sentado. Van hacia él en la desesperación, y trataron de evitar pues que se libere y lo empiezan a agredir con las armas punzocortantes y le producen más de 25 puñaladas, ¿no? Más de- en lo cual lo victima, ¿no? Posteriormente, como le dice, lo envuelven en una frazada, ¿no? Lo llevan a su casa. La visualización de las películas de corte sádico, esto lo llevaron a cabo desde hace años y citaron a la víctima ese día sabiendo que la persona que los cuidaba y preparaba sus alimentos, una persona que había encontrado con sus padres, se iba temprano en la tarde. O sea, todo fue planificado, ¿no? Ya había habido un punto para ellos en que no iban, habían decidido no soportar más, porque bueno, entre las cosas que les hacía, por ejemplo, se describían ellos, era que les escupía la comida que llevaban, los trataban y denigraban la imagen de su madre, porque esto, como podríamos decirle, circunstancialmente su casa limitaba con un prostíbulo, esto que evidentemente es legal en la ciudad del Cusco, y peor, esto hacía que ellos sean más víctimas de violencia, ¿de qué se llama? De, claro, de motes, ¿no? De abuso verbal por parte de sus compañeros, ¿no? Es más, ellos, al parecer, encontraron una lista con otros 4 nombres, aparte de este muchacho que victimaron, que habían planeado, según ellos, o sea, también hacer lo mismo, ¿no? Que con esta víctima. Eh, y ahora me gustaría que entre todos tratemos de analizar esto. El análisis funcional me gustaría que lo hagan personalmente esto, ¿no? Ahora yo no me he enfocado en eso porque ya lo hemos hecho en un caso anterior. Los factores de riesgo también me gustaría que apliquen el mismo modelo de los factores de riesgo estáticos, dinámicos, lo parcialmente modificable. Pero algo importante que añadir acá también es una evaluación psiquiátrica que debía de añadirse porque uno de los muchachos, por ejemplo, tenía rasgos psicóticos, ¿no? Ya de acuerdo que una de las cosas que pasó, que al poco tiempo de estar cumpliendo medida socioeducativa, él encontró parecido a la víctima con otro chico que estaba ahí. Y decía ya, no, si se me presenta en la noche, él es que se ha reencarnado, ¿no? Tenía ya rasgo psicótico y, y temimos también que podría atentar con él o victimarlo con el hecho por estas alteraciones psicóticas que tenía. A pesar de ello, no fue considerado un imputable y cumplieron, ya salieron, una medida judicial, la más extendida en ese entonces, dentro del Código del Niño y del Adolescente, que fue de 6 años, ¿no?
todo el proceso. Yo estuve todo el proceso porque yo tuve la oportunidad de acompañarnos a la diligencia donde hicieron la reconstrucción de los hechos, y yo entré en detalle de cada una de las cosas que hicieron y cómo la planearon, y después en el proceso de intervención tuve más instrumentos para poder preguntar y ver y contextualizar todas las distorsiones, ¿no?, que nos habían llevado al desarrollo de ese tipo de conductas, de las más violentas, elaboradas que vi, y sobre todo guiadas por un patrón, ¿no? Dentro de su proceso de intervención, el hermano mayor estaba más deteriorado, tenía rasgos psicóticos bien marcados. El menor tenía mejores respuestas emocionales y tenía mayor, para mí, posibilidades de reinserción, no así el mayor que iba deteriorándose paulatinamente, ¿no? Entonces, la actividad siguiente, la siguiente, por favor. Y para esto sí es poco tiempo, así que vamos a dar 5 minutitos nada más, que expliquen el hecho utilizando el modelo criminológico de la teoría de la atención, de la teoría general de la atención. ¿Qué quiere decir? Que utilicemos este modelo, muchachos. Si pueden regresar, por ejemplo, a la diapositiva número 32, a la 32, por favor. Más atrás, más atrás, más atrás. Esa. Adelante, adelante, adelante. Esa diapositiva. No, la de atrás. La de atrás. La otra. Esa, no, la siguiente, por favor. No, esa diapositiva, por favor. Ya, yo quisiera que este caso se los pasen, por favor, a las personas que están participando en el curso, y podamos tratar de explicar desde este modelo, la teoría de la general de la atención, este modelo criminológico, expliquemos la conducta del joven. ¿Ya? 5 minutitos, ¿es posible, Marco? ¿Me escuchas? Sí, sí, doctor. Entonces, 5 minutos. Vamos a ver si pueden, por favor, los que tienen su cámara, tomar una captura para poder pasar a la consigna. Doctor, no sé si podría repetir la consigna, por favor. Sí, cómo no. Siguiendo este modelo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Profesor, buenas noches. Sí, me gustaría que, por favor, ¿aló, me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya, siguiendo ese modelo, me gustaría que expliquen el caso, el hecho, utilizando el modelo criminológico de la teoría general de la atención. O sea, ese caso que les he descrito, que lo expliquen de esta forma, utilizando estos componentes, ¿no es cierto? Fuentes de tensión, emociones negativas, conductas correctivas a la situación y el alivio. ¿Cómo ha logrado el alivio de la tensión en estas personas? ¿Ya? Ok, perfecto, doctor. Entonces, a las 8:29, doctor, ¿le parece? Ya, 8:30 para no ser tan extremistas, ¿ya? Ok, Perfecto. ok, doctor. Entonces, vamos a, si pueden, tomen una captura, por favor, para que lo puedan tener ahí. Y hemos escuchado la consigna también del doctor. 8:30, entonces nos volvemos a conectar. Muy bien, ahora que todos han podido ver este modelo explicativo, vamos a colocar el caso. Por favor, compañera Gloria, coloquemos el caso. Colocamos el caso en la pantalla, por favor.
Este es. Entonces, vamos a dar, nos tomen también una captura, por favor, para pasar a la segunda parte del caso. La segunda parte del caso, por favor.
Muy bien, tiempo cumplido. Ahora sí, doctor, pasamos con el análisis del caso. A ver, muy bien. Como hemos podido ver, las fuentes de tensión que han podido detectar, y aquí me gustaría que participen algunos en el chat, ¿qué fuentes de tensión, por ejemplo, predominantes han encontrado en este caso? Si podrían participar, Marco, o se las dan tú. Bullying de sus compañeros y del colegio, emociones negativas y de disgusto, energía. A ver si me puedes apoyar, Marco, con leer algunas de esas cosas. De los comentarios, por favor. Puedo leer si desea. Sí, Ok, por favor. Bueno, a ver, como fuente de tensión, pienso que la que produjo la situación de bullying de su compañero en el colegio, las emociones negativas allí generadas fueron la ira y el disgusto hacia la venganza, es decir, conducidas estas hacia ese hecho. La conducta disipadora o correctiva de la tensión, pues el delito de agresión a su compañero al invitarlo a su casa. Eso produjo un alivio, una distensión al vengarse. Pienso yo. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que haya podido? sí, hay otro comentario, doctor. Dice, la ausencia de los padres, el bullying y la falta de atención a sus demandas por parte de los padres al ser avisados de las agresiones que estaban recibiendo por parte del menor. Sí, también, o sea, lo que han descrito bien es esto, justamente, la fuente de tensión prioritariamente fue el bullying que fue por años. Ojo que no fue y el bullying no solo fue de él, se unaron otros jóvenes. Acuérdense que dijimos que habían otros 5, eran 5 muchachos y faltaban 4 en una lista que ellos habían elaborado de personas a las que habían planeado hacer lo mismo que este muchacho, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente, esto generó esta ira, el resentimiento que tenían, ¿no? El resentimiento porque los chicos no tuvieron las estrategias emocionales para sobrellevar esto, de repente no tenieron el vínculo favorable, la confianza para ejemplificar o expresar esto a sus padres, las veces que se quejaron de repente no fueron lo suficientemente atendidas sus consideraciones, fueron pasadas por alto y consideraron en un momento que solo iban a dejar de sufrir este tormento de ir diariamente al colegio matando a ese compañero, ¿no? Que algo, pues, de la forma más espantosa posible, ¿no? Y sobre todo, acuérdense que ellos lo hicieron siguiendo un protocolo, que habían visto una película y que habían sido más o menos formados, ¿no? O sea, esas distorsiones en ellos, la forma como debían de victimar, juzgarlo Por modelamiento, y diría. lastimar a esta persona. Exacto, el modelamiento, el aprendizaje, ese modelamiento que llevaron, ¿no? Pero si ustedes ven, es un caso bastante complejo porque implica muchas cosas, ¿no? Implica muchas cosas y sobre todo que, que la intervención, por ahí alguien preguntaba, ¿no? En las conductas psicopáticas, ¿no? Que si se pueden ser revertidas. Una vez que alguien es bien diagnosticado, ¿no? Psicopáticamente esto es difícil que se revierta ese cuadro, ¿no? Es más, tenemos muchos psicópatas integrados, ¿no? Que es lo más grave porque están en contacto continuo de repente con nosotros y nosotros no los detectamos así porque son asequibles, encantadores, aparentemente, entre comillas, empáticos, ¿no? Pero son gente altamente manipulable y dirigen muchas veces actividades, partidos políticos, son dirigentes sindicales, son profesionales, etcétera, etcétera, comerciantes. Entonces, este caso de por sí genera dos pautas de análisis, que las actividades de prevención, por ejemplo, son importantes en las primeras etapas. Y si nosotros hubiéramos tomado atención en las primeras etapas, cuando estos muchachos ya manifestaron ese bullying, y si hubieran atendido bien esas respuestas, de repente no se hubiera llegado a esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros como profesionales no tomamos atención y debemos, por el contrario, y tener una actitud muy diferente. Por el contrario, debemos estar muy atentos, muy precisos a cada una de esas características porque van encerrando de repente patrones que van coadyuvando con otra serie de historias que vienen del ámbito familiar, ¿no es cierto? Chicos que estaban aparentemente, tenían todas las comodidades,
pero que no tenían la presencia de las figuras paternas ni materna, y tampoco tenían el respaldo emocional, tenían la satisfacción de necesidades materiales, pero no de las necesidades emocionales, ¿no es cierto? Entonces iban configurando un complejo sistema de desarrollo que hizo que esos factores, si lo vemos desde el enfoque de riesgo, esos factores estáticos que eran bastantes, ¿no? Y los dinámicos a intervenir eran pues pocos, porque cuando tenemos rasgos, por ejemplo, psicopáticos, nos hemos centrado mucho en atender las sintomatologías, ¿no? O sea, hacer los conductas más prosociales, mejorar sus habilidades sociales, sus niveles de empatía, pero en el fondo, como le decía, revertir un cuadro así es muy difícil. Es más, aunado a un cuadro psicótico, como el caso que se presentó y era Profesor, una muy, muy poco. pregunta. Dime. En caso del cuadrito que nos ha dejado la tarea, bueno, ya Sí. contestaron fuentes de tensión, que es el bullying por Sí. más de 2 años, ¿no? Pero en la parte donde dice conductas correctivas de la situación, está bien que yo haya puesto, no hubieron por hacer No. caso omiso los docentes y falta No, de atención de los padres. o ¿Qué sea, sería ahí? el homicidio, la conducta agresiva de violencia, la forma como dañó, lo que mató, o sea, esa es la falta de, esa tensión produjo que él desarrolle esa conducta, el Doctor lesionar, Caballero, el dañar. doctor Caballero, Dime. sí, para la señora que pregunta, yo quisiera aportar que lo que yo entiendo es que la conducta correctiva de la situación es el hecho que los muchachos, con lo que ellos quisieron corregir o compensar, es que la Claro, conducta o sea, correctiva es cuando nace de intención del victimario, o sea, correctiva en el sentido de con lo cual ellos pretenden deshacerse de esa, desahogar, exactamente. para O sea, ellos están corrigiendo una situación negativa. claro, o sea, esa fuente de tensión la iban a corregir de la única forma que habían encontrado de corregirlo era victimando a esta persona. Y de repente no la hubieran victimado. Lo que yo analicé con ellos es que en el primer momento, cuando ellos lo encierran en el baño, ellos no habían decidido bien qué hacer con él, tenían miedo que si lo soltaban después de juzgarlo y ya lo habían lastimado de alguna forma, que él reaccione y los golpee, por decir, ¿no? Porque era más fuerte, más fornido que ellos, ¿no? Claro. Y en su desesperación, cuando se dan cuenta que él está ya casi saliéndose, sacando uno de los brazos que habían sujetado, es que ellos se abalanzan contra él y él trata de aliviarse, el brazo lo saca al final, creo, se libra uno de los brazos, y ahí es que en su desesperación, como eran dos y estaban encima de él, empiezan con el arma punzocortante que tenían a hincarlo, y bueno, pues le asestan más de 25 puñaladas. Lo contradictorio y lo que también era un sujeto de análisis cuando trabajé esto con los padres, es la respuesta emocional después del hecho. Quizás los chicos, en su intención de corregir esa tensión, lo único que querían era repetir lo de la película, como Sí, sentir el control de juzgarlo y o sea, quizás al no final, estaban más. al final era una posibilidad, la victimización bastante cimentada, más que no podía darse, o sea, eso de que estaban pensando qué hacerlo, de repente era cómo victimarlo, no qué hacer con él. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto ese tipo de películas y es más, habían salido casi un protocolo, porque se habían hecho los trajes, esos que se utilizaban en las películas, que yo las llegué a ver, ¿eh? Ellos me dijeron qué películas eran, yo llegué a ver un poco de esas películas y verdad, eran bastante sádicas, por ejemplo, la forma como victimaban, ¿no?, a las personas. Y ellos tenían cierta satisfacción y compulsión por ver este tipo de películas, ¿no? Ese tipo de violencia. Entonces, era una cosa bastante significativa. Es un caso, como les digo, bastante complejo y que desgraciadamente llevó a la destrucción, pues, de un hogar, ¿no? Porque dos hijos, los padres en una situación, pues, vista en todas las primeras planas de los diarios y demás cosas, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Ahora vamos con el tercer tema. Y vamos, el físico todavía da, ojalá que nos acompañen todos los que puedan. Vamos a hablar ahora, el tercer tema es por favor, adelante, la diapositiva, hasta la 41. Muy bien. Tema 3,
es el ciclo de la violencia familiar desde el enfoque criminológico. Bueno, yo más o menos voy a hacer referencia en primera instancia a un estudio longitudinal que, si bien es cierto, no estaban enfocados directamente o esencialmente en lo que es el abordaje de la violencia familiar, sí nos sirven de instrumentos para analizar un poco cómo se van repitiendo estas conductas. Y yo, por el trabajo que hago, estuve revisando bastante tiempo, ¿no? Leyendo, estudiando bastante los estudios longitudinales, y uno de ellos, pues, el de Cambridge, de Westkind, antes